Estamos en una serie hablando del noviazgo cristiano. Estamos en una serie de enseñanzas para los que no nos han podido acompañar en los últimos domingos, observando en la palabra algunos principios bíblicos para lo que el noviazgo cristiano requiere. Sabemos que el noviazgo es una palabra que no aparece en la Biblia, pero que encontramos en la palabra esa etapa de preparación antes de llegar al matrimonio. ¿Cuál es la definición de noviazgo? La definición de noviazgo que estamos manejando es una relación transitoria entre un hombre y una mujer que desean conocerse mejor, guardando los límites de pureza para ver si llegan a casarse. Gracias, Sarita. Dentro de esta serie, pues hemos visto varios principios. Inicialmente el principio de la separación. No podemos hacer las cosas como se hace allá afuera, como la hacen la mayoría, como la hace todo el mundo. Nosotros no debemos amoldarnos en nuestra manera de pensar a como lo hace la sociedad, sino debemos ceñirnos a lo que la palabra de Dios quiere para nosotros. El segundo principio que vimos es el principio de la piedad. Es una vida en total entrega. Entonces yo como individuo, y aún si no estoy en pro del matrimonio, debo toda mi vida estar entregada en devoción al Señor, amar lo que Dios ama, reflejar ese amor de Dios. Esa piedad se muestra en nuestra conducta y en nuestro carácter. El otro principio que vimos hace 8 días es la pureza, y es una vida que no provee para los deseos de la carne. Estos principios están basados en un libro que se llama El camino hacia el matrimonio, de John Thompson. Ustedes lo pueden conseguir o me pueden preguntar acerca de este libro. Y bueno, para el principio de que siempre estemos acordándonos de estos principios, valga toda la redundancia, todos comienzan por P. Y el principio que vamos a ver hoy es el patricentrismo. Patricentrismo. Y en pocas palabras sería la importancia y el lugar que ocupan los padres en el proceso de noviazgo. La importancia y el lugar que ocupan los padres en el proceso de noviazgo. Pero antes vamos a orar y que sea el Señor guiándonos en esta mañana. Dios, bueno, aquí está tu iglesia, Señor, esta iglesia local, que nos permites congregarnos en este lugar para ser examinados con tu palabra, con la escritura, para poderte conocer, para saber y ir a la palabra y saber que tú nos enseñas, que nos guías, que eres nuestro Padre celestial y nos ayudas, es tu propósito y tienes buenos deseos para con nosotros, así como padres también queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos estar atentos, Señor, a tu palabra, que tú nos ayudes a concentrarnos, a que nuestros corazones sean sensibles a lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. He pedido tu guía y tu dirección en mis palabras, que pueda comunicar claramente, Señor, y pueda transmitir lo que tú me has enseñado también a tu iglesia local, Padre. Oramos, Señor, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Un exitoso profesor universitario decidió abandonar su cátedra. Decidió dejar de enseñar a universitarios y dijo: me voy a dedicar a la primaria. Voy a ir a enseñar a niños de primaria. Sus colegas no podían entender por qué sacrificaba su prestigiosa posición y su labor. Les parecía estar descendiendo de categoría. Es un cambio muy brusco. Pero saben que la respuesta de este profesor catedrático de universidad fue muy elocuente. Y él les dijo: ¿qué es mejor? ¿Escribir el nombre en un ladrillo antes o después de coserlo? ¿Qué es mejor? ¿Escribir el nombre de un ladrillo antes o después de coserlo? Cuando hablamos de moldear, cuando se trata de moldear y conformar, es mejor cuando la arcilla está blanda. Nuestro hijo compraba arcilla y no le gusta untarse las manos, pero es un ejercicio chévere el moldear y el hacer algunas figuras, algunas vasijas con arcilla. Cuando la arcilla está blanda, pues se deja moldear, se deja suavizar. Y cuando hablamos de crianza y cuando hablamos del patricentrismo, cuando un profesor universitario decidió irse a la primaria, está hablando que es mejor ir cuando la arcilla esté blanda y es la época de la niñez.
Para la cultura judía y el contexto judío, consideraban la niñez iba hasta los 12 años. A partir de los 12 años ya empezaban esa transición de la juventud a convertirse en un adulto. De manera que en la juventud la arcilla se está poniendo más dura. Es un poco más complicado y finalmente nuestros hijos sabemos que saldrán de casa en algún momento y saldrán de nuestro círculo de influencia en nuestro hogar. Ahora, es interesante que en el mundo animal, si ustedes han tenido la oportunidad de estar en el campo, una cría de un potro. La yegua tiene su bebecito, su potranquito, y ahí está, naciendo. ¿Y cuánto tiempo le toma al potro empezar a caminar? ¿Cuánto tiempo le toma? Unos momentos, no sé, tal vez minutos. ¿Cuánto tiempo le toma a un ser humano caminar? Un año, tal vez. A los pocos meses ese potranquito estará en pie, estará grande, estará galopando, hasta que llega un momento en el que no necesita a su mamá y es totalmente independiente. Es curioso que Dios al ser humano le dejó un periodo de tiempo mucho más prolongado de influencia de su padre, de influencia de su madre. Si nosotros decimos, la expectativa de vida de nosotros es 72 años, vamos a decir que vivimos 72 años, que vivimos 10 de pensión, si somos varones. 10 años de pensión, disfrutamos de nuestra pensión. ¿Y cuánto tiempo estuvimos en casa bajo la influencia de nuestros padres? Vamos a suponer que un joven promedio a los 18 años sale de su casa. Sé que es un poco extremo y muchos dirían, no, a los 40. Acá hay muchos jóvenes bombril que llamábamos anteriormente. Pero supongamos que pase 18 años. ¿Sabes cuánto es en relación a los 72 que va a vivir? Una cuarta parte de tu vida estarás con tus padres, amado joven. Pero también nosotros como padres debemos entender que estamos bajo la influencia o somos esos agentes influenciadores sobre nuestros hijos una cuarta parte de su vida. Dios dejó ese vínculo vital de la relación padre-hijo para que podamos cumplir una obligación de instruir, de equipar a nuestros niños, de moldear esa arcilla para conformarlos a las actitudes, al carácter que Dios quiere forjar en ellos. Y que levantemos una generación que le tema, que tenga esa disciplina interna del dominio propio. Hay dos tipos de padres. ¿Cuáles son esos dos tipos de padres? Los proactivos y los reactivos. ¿Qué es un padre proactivo? Es alguien que actúa con anticipación. Alguien que se prepara, que prevé, que ve hacia el futuro y dice, necesito prepararme en esto. ¿Cuál es un padre reactivo? Ya pasó, ¿y ahora qué hacemos? Y en una manera nosotros como padres nos identificamos en ciertas circunstancias con estos dos tipos de padres. Pero ¿qué es el ánimo en esta mañana? Que debemos ser más proactivos, menos reactivos. De manera que nosotros necesitamos ir a prepararnos en la palabra, instruirnos en ella y equiparnos para poder enseñar a nuestros hijos en lo que ellos necesitan entender. Estuve haciendo un ejercicio de ver lo que está en vinculación al padre y a la madre dentro del libro de Proverbios. Y encontré lo siguiente, para entender un poquitico a la luz de la Biblia, qué es el papel, cuáles son las funciones del padre a la luz de la Biblia. Entonces miremos el ejercicio. Ustedes pueden tomar nota y hacer el ejercicio y hacer el examen de cada una de estas cosas. Proverbios, solo en el libro de Proverbios. Eso es un enfoque solo en el libro de Proverbios acerca del papel del papá y de la mamá. ¿El padre qué hace? Instruye al hijo. En 1:8. 3:12, lo ama y lo castiga. Estoy hablando del varón, del padre varón. 4:1, enseña a su hijo. 6:20, da mandamientos. 13:1, da consejo. Mira lo que hay en vinculación a la madre. 1:8, da dirección a su hijo. 6:20, enseña al hijo, al igual que en 30:17 y 31:1. En el Nuevo Testamento tenemos un texto que habla a los dos. Y vosotros, padres, criar a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. De manera que si queremos globalizar y enfatizar en las palabras instruye, ama, castiga, enseña, da mandamientos, da consejo, direcciona, enseña, no sé si ven algo en común. Hay unas palabras enseñar, instruir, direccionar.
Y la cultura judía tenía una vinculación entre la labor de un maestro y la labor de un padre, son similares. De manera que si tú eres papá, por ende eres un maestro. Y a la luz de la Biblia lo vemos. Salomón, guiado por el Espíritu Santo, pone todas esas características que nos vinculan a nosotros como padres en lo que debemos hacer. De manera que somos maestros, sí, que es la voluntad de Dios, que nosotros enseñemos. Es el papel que principalmente jugamos. Somos maestros, somos instructores. Usted puede decir, yo nunca he enseñado, yo soy mal profesor, pero siempre, siempre estaremos en pro de enseñar. Deuteronomio capítulo 6 es un texto bien famoso y bien conocido que tenemos aquí en la pantalla. Y si estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuánto le toma a un padre hacer esto? ¿En qué momentos de la vida tiene que tomar un tiempo con su hijo? Si nos damos cuenta es todo el día, es un día entero. Entonces somos los maestros, esos agentes instructores que estamos influenciando a nuestros hijos. La voluntad de Dios es que lo instruyamos y que les enseñemos la palabra. Pero la labor vital de un padre es dar a conocer a sus hijos y a sus nietos las maravillas del Señor. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 9 al 10. Deuteronomio capítulo 4, versículos 9 al 10. Dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Si hay un texto que me llama la atención y me desafía, es el de Abraham, cuando Dios dice, yo sé que Él enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Enseñará a esa siguiente generación las maravillas de Dios. Enseñará a esa siguiente generación lo que ha hecho el Señor. De manera que lo que nosotros tenemos por delante como padres es un desafío de impartir a esos pequeños corazones con la verdad de la palabra. Entonces, tengo una cita acá que me llamó mucho la atención, es del señor Christian Oberman, y dice, los padres son maestros con independencia de que guíen o no a sus hijos en un estudio bíblico formal. Usted dice, no, pero es que esto es solo para la instrucción de los cristianos. Pero tú, o allá afuera, si hay una persona que no teme al Señor y que es padre, también es un maestro, también es un instructor. La instrucción no se puede evitar, dice este hermano. Los niños observan, escuchan y aprenden cada día de papá y mamá. Y aprenderán no importa qué, de una u otra manera. Así que la naturaleza de esta relación de padres y hijos es enseñarles a que reconozcan a Dios. Les enseñarán dos cosas. O Dios es importante o ignora a Dios. Eso dice este hermano. La instrucción forzosamente siempre tendrá lugar. La cuestión es, ¿qué clase de instrucción yo le estoy dando o enseñando a mi hijo? ¿Qué clase de instrucción yo le estoy dando o enseñando a mi hijo? Nosotros tenemos que enfocarnos en que conozcan primeramente al Señor y trabajar en que ese carácter sea conformado a la imagen de Cristo. De manera que esa es la meta principal y Dios nos ha capacitado y nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Nos ha dado la palabra que es la instrucción y sabemos, mira, tú dices y piensa por un momento, ¿qué padre en la Biblia es perfecto? Usted puede pensar en un padre ejemplar en la palabra y pensaríamos, David, no, pero es que él hizo tal y tal cosa, tal. Y siempre pensamos en que siempre está... En la Biblia nos deja ver, y Dios mismo nos deja ver el pecado de estos grandes hombres. Y padres perfectos no vamos a encontrar. Pero tampoco no es una excusa para decir, pues como no hay padres perfectos, entonces yo no tomo ningunos principios, ni instruyo a mis hijos en una vida piadosa y de amor por el Señor. No es una excusa. Pero lo que sí debemos mirar es a Dios como nuestro Padre. Él es el ejemplo máximo y supremo de paternidad. Y cuando yo voy a la Escritura y miro a Dios como Padre, voy al libro de Génesis y encuentro a Dios
como papá de Adán, de Eva, y vamos a ver qué es lo que él hace. Pero antes vamos a ir a un versículo muy famoso que es Proverbios capítulo 22, versículo 6, que yo sé que muchos lo tenemos en nuestra mente memorizado. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y de nuevo está la palabra y la labor del papá, que ¿cuál es? Instruir, enseñar, informar la mente, educar, dice, impartir conocimiento a alguien que estaba desprovisto de él. Nuestros niños llegan en blanco, llegan contaminados por el pecado, sí, pero ellos llegan en blanco. Lo que ellos son, su carácter, nosotros lo formamos. Dios les otorga una personalidad, pero nosotros, Dios nos permite participar en su carácter. Entonces, Dios en medio del huerto, ¿sabes qué hace? Hace todo eso que nos dijo Salomón en Proverbios. ¿Vemos a Dios enseñando? Sí. Pone a Adán en ese huerto y le dice, mira, de todos los árboles puedes comer. Y muy seguramente tomó el banano y le dice, mira, esto se pela de esta manera, esta fruta se come así. Y está Dios enseñando e instruyendo a Adán. Le está capacitando y impartiendo ese conocimiento. Entonces Dios, como Padre, está enseñando, está dando instrucción, pero también advierte y le dice a Adán en 2:16 y 17, mira, de todos los árboles puedes comer, pero de ese árbol que está allá en medio del huerto, si comes, vas a morir, Adán. Entonces Dios advierte. Vemos en Génesis 4, cuando está ya Caín, cuando ya el hombre ha pecado, y está Caín allá con sus malos pensamientos, con su envidia, y Dios está ahí y le llama a cuentas, Caín, si tú haces el bien, no te va a ir bien, no te vamos a aplaudir, no serás feliz, pero si tú haces el mal, ¿qué va a pasar contigo? Dios está advirtiendo a Caín, Dios está advirtiendo a Adán. De manera que la labor del Padre es instruir, enseñar, también advertir. Ahora, ¿qué debemos enseñar? ¿Qué debemos instruir? Como padres debemos advertir de los peligros. Y hablando del noviazgo, advertir del peligro del yugo es igual. Advertir del peligro de adentrarse con esa mujer extraña que habla el libro de Proverbios. Debemos instruir a nuestros hijos qué cualidades debes observar en esa persona para que sea un hombre o una mujer piadosa. Proverbios 31, si ustedes lo han leído, se dan cuenta que es una mamá enseñándole a su hijo que debe observar en una mujer. A veces lo tomamos para, estas son las cualidades de una mujer, y sí, pero son las cualidades que un hombre debe observar en una mujer para casarse. Pero también Dios, ¿sabes qué más hace? Después de lanzar la advertencia, también está enderezando el camino, también lo está corrigiendo. Cuando Adán peca, lo llama a cuentas, le da las consecuencias de su pecado, y cuando lo corrige, le está trayendo de vuelta de su equivocación, de su desviación. Es la definición de la palabra corregir. Pero le da las consecuencias de su pecado, pero ¿sabes qué hace Dios? Y que es algo que también nosotros debemos hacer. En los fracasos de nuestros hijos es una oportunidad para enseñarles. Dios aprovechó la caída de Adán para mostrarles, mira, ya sacrifica un animal, los viste con las pieles y les dice, este es el camino por el cual deben andar. Les dio la lección más importante de sus vidas a Adán y Eva allá en el huerto. Les enseñó también, aún con sus equivocaciones, con sus fracasos. Pero ¿sabes qué otra cosa también hace un padre? Anima. Génesis 3:15 vemos que Dios le da una esperanza al hombre caído y dice, yo voy a enviar un Salvador. Y son unas palabras de esperanza, de ánimo de parte de Dios para Adán. Voy a enviar un Salvador que va a acabar con el pecado, con la obra de Satanás, va a aplastar la cabeza de esa serpiente. Y como hijos y como seres humanos necesitamos palabras de ánimo todo el tiempo. He estado en el parque y es triste ver a los niños, porque los niños están solos, nadie les presta atención, sus papás están sentados en una banca a las afueras en su celular. ¿Y sabes qué pasa con los niños? Estoy con mi hijo y mi hijo, mira papi, y está escalando tal vez esas arañas nuevas que montaron de cuerdas, y dice, mira lo que puedo hacer. O salta y dice, mira papi, mírame. ¿Y sabes qué empiezan a hacer los otros niños? Me ven a mí, yo le digo, uy, bien hecho Isaac.
Y me ven a mí y dicen, mira Señor, mira lo que yo hago, mira yo también puedo, mira yo lo que hago. ¿Saben por qué? Porque necesitamos ánimo, necesitamos aliento. Un niño necesita la afirmación de sus padres. Un niño necesita ser animado por nosotros, por esa figura. En cada una de estas cosas, en enseñar, en instruir, en advertir, en corregir, en animar y tantas otras que nos habla la palabra, yo les muestro quién es Dios. Le muestro su carácter. Y cuando yo disciplino a mi hijo, yo debo enseñarle, mira, ¿sabes por qué hago esto, hijo? No porque estoy airado contra ti, porque me da mal genio que me desobedezcas, sino porque yo amo a Dios. Quiero obedecer a Dios, también soy hijo, también estoy bajo autoridad de mi Padre Celestial y Él me manda que cuando tú me desobedezcas yo debo disciplinarte. Por eso lo hago, que yo quiero obedecer a un Padre Celestial. De manera que cada oportunidad que Dios nos dé, de instruir, de enseñar, de advertir, estamos acercando sus corazones pequeñitos y tiernos al Evangelio. También nosotros como padres, pues debemos estar viviendo en la piedad, en el temor de Dios. Es necesario, y vimos el pilar de la piedad hace 8 días, y si hay algo que nos enseña es que como maestros, como instructores, lo que más enfáticamente estamos transmitiendo es nuestro ejemplo. Nosotros enseñamos mayormente con nuestro ejemplo. Eso nadie nos lo quita. Tú eres maestro sí o no, si eres papá, eres maestro. Tus hijos te están imitando, te están siguiendo. Ahora, la pregunta para hacernos es, bueno, ¿estamos modelando una vida de piedad en nuestra casa, en nuestro matrimonio? No estoy hablando de, ay, sí, somos hogares perfectos y nos sale la aureola aquí en la casa. No, sino familias y hogares donde la palabra, donde Cristo es el centro, donde reina la palabra, donde hay perdón, donde hay gracia, donde hay amor, donde hay padres amorosos. Pregunta a tu hijo, ¿quieres casarte? ¿En algún momento has pensado en casarte? Y vamos a hacernos una serie de preguntas y el desafío para nosotros como padres están aquí en algunas preguntas que vamos a hacer. Esto hablando de los pilares que ya hemos visto, que son el pilar de la piedad, el pilar de la pureza y el pilar que estamos viendo hoy del papel de los padres. Primera pregunta, amados padres, atentos aquí. En nuestro matrimonio imitamos la relación de Cristo y la iglesia de manera que nuestros hijos anhelan el casarse. Nuestros hijos han visto en nosotros ese ejemplo y ese modelo de qué chévere es casarse. Nuestros hijos, siguiente pregunta, ¿nuestros hijos anhelan un matrimonio piadoso como el nuestro? O tal vez el pecado entre usted y su cónyuge hace que se frene su anhelo natural de tener un compañero de por vida o una compañera de por vida. Venimos de hogares muy disfuncionales. Tristemente, mis padres fueron separados a tierna edad de 2, 3 años. Mi desafío es no imitar sus conductas pecaminosas. Ellos no conocían al Señor, pero mi desafío también como hijo es, puedo caminar con el Señor, puedo brindarle a mis hijos un hogar piadoso, un hogar que ame al Señor, que Cristo sea el centro. Sigamos preguntándonos, amados padres, por medio de su pureza y fidelidad hacia su cónyuge, ¿han dado a sus hijos la convicción de ser fieles y amar a un cónyuge de por vida? Observan sus hijos un corazón frío dentro del hogar y coqueteos fuera de él, una actitud de sensualidad. Están viendo en nosotros, nuestros hijos. Sigamos preguntándonos, son preguntas bien fuertes. Por medio de nuestro cuidado atento de su esposa, ¿estamos dando a nuestros hijos una sed por el patricentrismo? O sea, un esposo que guía espiritualmente, que provee y que suple las necesidades de su esposa, está ahí amándola sacrificialmente y dándole lo que ella necesita, hace que nuestros hijos anhelen un varón como mi papá, nuestras hijas anhelen un varón con el cual me pueda casar, así como es mi papá. O esposas, sucede que por medio de su sometimiento respetuoso a su esposo, sus hijos esperan con expectativa la supervisión de su papá. Dice, mi mamá no está respetando a mi papá. Pues esa misma actitud va a tener esa mujer cuando salga de su hogar y se case con alguien. No va a respetar la autoridad de ese varón con el cual se ha casado.
¿O son sus hijos testigos de egocentrismo por parte del esposo y falta de respeto por parte de la esposa, los cuales destrozan este pilar del patricentrismo que estamos viendo hoy? Con nuestro ejemplo, nosotros podemos ser impulsadores o influenciadores hacia el matrimonio o alejarlos del matrimonio. Los podemos frenar o ahuyentar del compromiso matrimonial. ¿Qué papel estás jugando tú? ¿Qué papel estamos jugando cada uno de nosotros? Nosotros como padres somos la mayor influencia sobre nuestros hijos. Eso nadie nos lo quita. Entonces dice, es que la mayor influencia son sus amigos. No, la mayor influencia eres tú como papá. Nadie te puede reemplazar en tu casa. Un papá es irreemplazable. Yo debo enseñar a mis hijos varones cómo ser esos líderes espirituales, amorosos, proveedores, protectores. Nuestras hijas deben aprender a ser mujeres virtuosas, que amen al Señor, que deseen formar una familia en el temor de Dios. Deben aprender nuestros hijos a estar bajo la autoridad de sus padres. Y que esa mujer, cuando salga de su casa, se someta por amor al Señor, a quien va a ser su esposo. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser esposos, a ser padres, a ser madres, si así el Señor lo quiere, que están preparadas y equipadas para toda esa labor piadosa de criar hijos. Pero todos estos papeles lo vamos a ver próxima vez cuando veamos la P de preparación. Por ahora hemos de notar lo siguiente, amados solteros. Quiero hacerles una pregunta. ¿Tú confiarías la decisión de escoger a tu futura esposa a un empleado de tu papá y a tu papá? Yo sé que el 99%, o diría que el 100%, me dirían no. Pero en la Biblia vamos a examinar un caso en Génesis capítulo 24, donde tenemos a Abraham que está encargando a su siervo, debes escogerle una esposa a mi hijo Isaac. Y no para defender una posición de que los padres deben arreglar los matrimonios, sino ver esta historia y sacar algunos extractos y algunos principios que aplican a nuestra vida a la luz de lo que vemos en toda la Escritura. Entonces, detrás de esta historia de Génesis 24, saben que el principio del patricentrismo es: mis padres son mi autoridad y ocupan un papel supremamente importante en esta decisión. La importancia, si hay una cosa importante entender de Génesis 24 es la importancia de ser guiados y orientados por las autoridades en esta decisión tan importante. Entonces, hay un texto bíblico que me gusta mucho y es Proverbios 23:26, que lo tengo aquí en esta diapositiva. Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Usted podríamos especular un poco. ¿Ustedes creen cuál sería el tono en el que Salomón está diciendo este proverbio? Dame, hijo mío, tu corazón. Si yo pudiera hacerlo, yo creo que le está suplicando: hijo, dame tu corazón. Dame tu corazón. Y creo que es el desafío y la meta de nosotros como padres, tener y ganar el corazón de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de sí, nuestros hijos deben atender a nosotros, pero ¿qué de nosotros como padres? A lo largo del tiempo hemos ganado el corazón de nuestros hijos. Dios nos los entregó bien tiernos y bien pequeñitos. Y necesitamos, y ganar el corazón toma tiempo. Ganar el corazón de nuestros hijos es trabajo por hacer. Aquí tenemos un padre que yo creo que está suplicando dame tu corazón, suplicándole a su hijo, dame tu corazón. ¿Qué necesitamos para ganar el corazón? Y son muchas cosas, ¿no? Tristemente, a veces nos desinteresamos en sus vidas. No estamos vinculados. Nuestro hijo está ahí, pero yo no tengo ninguna conexión con él. Y eso comienza desde que son pequeños, desde que tu hijo viene y te dice papi, 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 y uno lo ignora totalmente y no le presta atención. Cuando queremos conversar con ellos y ni siquiera les preguntamos absolutamente nada, debemos aprender a hacer buenas preguntas. Sé que decimos, los jóvenes casi no hablan, pero es porque no hacemos buenas preguntas. Los jóvenes hablan harto, así sean tímidos. Amados padres, hagan buenas preguntas, no preguntas de cómo te fue y vas a recibir un bien. No, sino más preguntas que les ayuden a abrir su corazón. Pero debemos prestar atención, debemos interesarnos en lo que a ellos les interesa. Debemos animarles también, como lo dijimos. ¿Cuántas veces les hemos dicho,
bien hijo, buen trabajo, bien lo que hiciste. Eso anima bastante. Pero también, cuando yo disciplino a mi hijo, él estaba tan frustrado porque, ay, sí, hoy pequé y llegamos al final del día. Sí, hoy fallé, hoy desobedecí, le contesté mal a mi mamá y orábamos pidiéndole perdón a Dios por todo esto. Y en una ocasión le conté de que yo también desobedecí a mis papás. De que yo también hice pataletas y él me miraba con sus ojos grandes. Y para él fue como hallar un descanso. Cuando yo me mostré vulnerable, cuando yo mostré y le hice ver, yo también peco, yo también soy pecador. Y a veces con nuestros hijos es, tú eres el que falla, tú. Pero yo también debo ver mi pecado. Yo también debo pedirle perdón, porque me ha irado, porque me he excedido tal vez en la disciplina, porque estoy ahí como una gotera continua diciéndole, no haga, no, hace o no. Y nunca le doy también palabras de ánimo. Necesitamos dependencia del Señor para cumplir esa meta. Ganar nuestro corazón, porque así, si hemos ganado nuestro corazón, el corazón de nuestros hijos, ellos nos van a escuchar, ellos se van a dejar guiar y orientar por la dirección que nosotros le demos por la palabra. Nosotros debemos ser padres proactivos. ¿Qué es un padre proactivo? Que ha sembrado y que ha preparado. Hermano, lea la Biblia. Amado Padre, lea la Biblia usted, prepárese y preparémonos también para enseñar a nuestros hijos. Lea libros de hermanos piadosos que le puedan guiar y orientar en la crianza de sus hijos. Y no solo que seamos padres reactivos de, no haga y tratamos al hijo, no. Y en la adolescencia los llenamos de más normas y no los conducimos y no los orientamos. El padre judío consideraba que su responsabilidad ante Dios era capacitar, miren cómo ellos lo ven. La meta del padre judío, yo voy a capacitar a mi hijo en un oficio. Debo enseñarle a trabajar, el valor del trabajo y que cumpla una responsabilidad. Segunda meta era enseñarle la ley, o sea, enseñarle la palabra. Y tercera es llevarle al matrimonio. El joven piadoso dice, no se casaba sin la supervisión y bendición de su padre. El joven judío no se casaba sin la bendición y la supervisión de sus padres. Amados hijos que están aquí, amados solteros, ustedes pueden llevar un proceso y una relación sentimental sin tener en cuenta a sus papás, como lo hacen allá afuera. Y cuando ustedes le cuentan a su papá, no quieren ninguna intromisión, que tú no tienes derecho a decidir sobre mí, tú no tienes ninguna autoridad, yo tomo esta decisión, esto es muy importante. Allá afuera, que el papá supervise, que el papá oriente y que el papá diga algo, es una intromisión. Pero a la luz de la Biblia, debemos ver que los papás juegan un super papel importante. Son ellos con su madurez, con su guía espiritual, con su experiencia que pueden orientarte en esta crucial decisión, como en la de casarse. Entonces pensemos, hay varios ejemplos en la Biblia. Ejemplos en que no hubo supervisión de los padres. Tenemos en la parte superior Sansón y Dalila. ¿Dónde estuvieron los padres ahí? Él quiso, yo hago las cosas a mi manera. ¿Y cómo terminó todo? En un desastre. Esas dos mujeres de abajo son las esposas de Esaú. Dice la Biblia en Génesis 26:35 que Esaú se casó con estas mujeres hijas de Het. Y dice la Biblia que causaban gran amargura a su madre. No tuvo el consejo, ni la atención, ni la supervisión de sus padres. Pero también vemos buenos ejemplos en donde los padres estuvieron involucrados. En la parte de abajo tenemos a Isaac y tenemos a Rebeca, y en la parte superior tenemos a Adán y Eva. Dios estuvo supervisando la relación de Adán y Eva. ¿Qué quieres modelar tú, amado soltero? ¿Quieres tener un matrimonio desastroso? Pues no tengas en cuenta a tus padres ni a tus autoridades. Pero si los tienes en cuenta, vas a poderte dejar y guiar y conducir en esta decisión tan importante. Debemos entender, por un lado, el papel del papá de guiar, de orientar, de instruir a su hijo, pero también por el otro lado está el hijo que decide voluntariamente en sometimiento a Dios el dejarse guiar y orientar por esas autoridades. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Vemos que el contexto es hablar de las autoridades que hay sobre nosotros como gubernamentales, pero también debemos entender una cosa, y es el por qué someternos. Aún detrás de nuestros padres, detrás de nuestros gobernantes, pero también detrás de tu papá y de tu mamá, está Dios. Fue Dios quien te los escogió, fue Dios quien te los puso. Y quien se opone a la autoridad, ¿qué dice aquí la Biblia? Hay una resistencia directamente hacia Dios. Detrás de nuestros padres está Dios y hay bendición en someternos y ahí hay sabiduría. Dios usa a nuestros padres pues, porque ellos tienen mayor experiencia. Son canosos. Tienen experiencia. ¿Han pasado por matrimonios? Sí. Sobre todo si son personas de oración y personas espirituales, pues atiende la sabiduría que Dios le ha dado a ellos. Atiende sus consejos. Mira el ejemplo de Isaac. ¿Sabes cuántos años tenía cuando estaba en sometimiento a su padre? 40 años. Y descansó en la decisión de su papá y de este siervo. Ahora decimos, uy, no, pero yo no confiaría en mi papá y un empleado de mi papá para que tomen esta decisión tan importante. Y vamos a sacar los principios que examinamos en este pasaje bíblico. Entonces tenemos a un Eliezer y él sale, hace un juramento con Abraham de, no puedes escoger una mujer que no tenga temor de Dios, tienes que ir a la casa de mi padre, a mi parentela y allí escoger una mujer para mi hijo. ¿Sabes qué hace Eliezer? ¿Y por qué Abraham escogió a Eliezer? Sería la primera pregunta a contestar. Era un varón experimentado, un varón temeroso de Dios. Vemos su temor de Dios a lo largo de Génesis 24. ¿Sabes qué hace él? Ora. Un varón que dice, Señor, mira, tengo esta labor tan importante para mí, amo a Abraham, voy a orar. Y él se encomienda en oración. Pero también Eliezer muestra su sabiduría en que sabe a dónde buscar. Y fue a un pozo donde dice que venían las doncellas. Él sabía dónde buscar. Pero lo tercero es él sabía también qué observar en esa mujer. De manera que él le ora al Señor y recordemos como lo vimos hace 8 días que el ángel de Dios iba delante de Eliezer porque todo esto es guiado por el Señor y dice a la mujer que yo le diga dame beber y baje su cántaro y también le diga que va a dar de beber a mis camellos, esa será la mujer. Y efectivamente él pide que le den de tomar y esta mujer baja su cántaro y toma la iniciativa de darle un montón de camellos. Muestra diligencia. Entonces Eliezer sabía qué observar. Una mujer diligente, una mujer virtuosa, una mujer entregada, una mujer servicial. Pero también este Eliezer, vemos que en todo esto está siendo guiado por el temor del Señor. De manera que en todo este asunto debemos ver que Dios está sobre las autoridades de Isaac, estando y analizando absolutamente todo. Pero como padres debemos entender que la decisión final es de nuestros hijos. Y eso también está en esta historia que ya lo vamos a examinar. ¿Qué debemos enseñarles a nuestros hijos? ¿Qué debes observar? ¿Cómo debes tomar esta decisión? ¿Qué puntos debes tener en cuenta? Nosotros somos esos puntos de autoridad como padres sobre nuestros hijos. Pero también, amados padres, deben entender que no son los únicos consejeros. Que también Dios ha dado a la iglesia personas maduras que puedan guiar y orientar en esta decisión. Tristemente nuestra sociedad menosprecia al adulto, ¿no? Ven a una persona mayor y se le tiende a hacer a un lado. Los jóvenes tienden a buscar consejo en sus pares, en sus afines, porque piensan que allá hayan sabiduría. Pero tristemente no es así. Y consejo está en el anciano, en el sabio, en el que ya pasaba, en la persona que tiene temor de Dios. De manera que no solo vemos el sometimiento de Isaac hacia sus padres, sino también aún de su futura esposa. ¿Sabes qué hizo Rebeca cuando Eliezer le ofreció y le dijo, "Men, dame agua"? Él le explicó y le dio agua de beber a todos sus camellos. Él le dio unos detallitos muy bonitos en oro. ¿Y sabes qué hizo esta mujer? Dice el versículo 28 de Génesis 24, que esta Rebeca dice, y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. ¿Qué nos enseña esto? Rebeca es una mujer que confía en sus autoridades, que habla con ellas,
que descansa en ellos, que busca la orientación, que busca la guía en sus padres. Y bueno, sabemos que Eliezer llega allá, se hospeda, le dan alimento a sus camellos. ¿Y qué es lo primero que hace Eliezer? Va y busca a las autoridades de esa joven. Busca a su hermano y a su papá y les cuenta, y desde el versículo 32 al 49 de Génesis 24, él le cuenta todo el proceso, desde la salida, desde donde estaba con Abraham, hasta su llegada allá. ¿Y sabes qué es la respuesta del padre y del hermano? Versículo 50 del capítulo 24. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. ¿Sabes qué vieron las autoridades de esta chica? Dios está conduciendo y orquestando todo esto. De manera que ellos están de acuerdo en que su hija salga y se entregue a este varón como su esposa. Pero notemos que esto no es un matrimonio arreglado. ¿Sabes qué dice el versículo 57 y 58? Porque este padre sabe que la decisión final descansa sobre su hija. Y le dice, versículo 57, ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Supremamente importante, que tengas en cuenta las autoridades, pero que también como padre has de saber que la decisión final recae sobre nuestros hijos. ¿Y sabes qué dijo Rebeca? Dice el versículo 58, llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Ella respondió, sí, iré. No es un matrimonio arreglado en que no se tengan en cuenta las opiniones de nuestros hijos, pero sí debemos orientarles y hacerles ver qué es lo que deben observar. Observa un varón piadoso, observa una mujer virtuosa, ama al Señor, está creciendo en el Señor, tiene un carácter que es conformado a la imagen de Cristo, puedes casarte. ¿Y sabes qué pasa cuando tienes la autoridad y la bendición de tus padres? Mira el versículo 60. No lo tengo en la pantalla, pero dice así, bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millones, de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Sus padres pudieron darle la bendición. Y cuando tú sales de tu casa con la bendición de tu familia es lo mejor que puedas hacer. Y sales de tu casa en bendición, ¿sabes por qué? Porque has amado al Señor y has decidido hacer un proceso bajo los principios que el Señor nos manda. Sabemos que nuestros hijos pues serán adultos y tomarán sus decisiones. Y el corazón de un padre creyente es que su hijo sea sabio. Y la sabiduría está en el temor de Dios. Y en el libro de Proverbios lo entendemos de esa manera. Y Proverbios capítulo 1 entiende esa sabiduría en que yo quiero que mi hijo se aleje de los malvados. Más adelante le da instrucciones que tenga buenas amistades. Le dice también que se aleje de esa mujer sensual, que observe bien, que escoja un varón que tema a Dios. Y nosotros debemos equiparlos con la palabra para que tomen esas sabias decisiones. Pero primeramente vincularnos con nuestro ejemplo. Soy un ejemplo de piedad. Cultivo una relación de amor con el Señor, yo como padre, que mis hijos me están viendo y que ellos también anhelen tener esa comunión con el Señor que yo tengo. ¿Manifiesto yo como padre un carácter que crece en madurez? ¿O soy un ejemplo de pureza, de piedad, de amor, de satisfacción y de plenitud en el Señor? Como individuos estamos plenos y satisfechos en Él. Termino con una cita de Ted Tripp en su libro Pastoreando el corazón de su hijo. Y voy a leerla para hablar a los padres, pero también hablar a los hijos, y con esto concluyo. ¿Quién debe ser más relevante para tus hijos? Tú los conoces. Conoces los matices sutiles de sus personalidades. Conoces sus puntos fuertes y sus debilidades. Conoces las experiencias que han vivido. Los entiendes. También conoces a Dios, tienes la palabra de Dios, conoces los caminos de Dios. Has batallado para vivir la vida cristiana. Conoces las disciplinas y los peligros de la vida cristiana. Entiendes el mundo en que vivimos. Conoces las presiones a las que se están enfrentando tus hijos. Estás comprometido con ellos y con Dios. No hay otra persona que los ame más que tú, que está más comprometido con ellos, que los acepte incondicionalmente. No habrá nadie que sea más honesto y tierno que tú como padre.
Amados padres, la última frase. Abandonar la instrucción y la enseñanza de mamá y papá es una locura. Amados solteros, no menos